Entonces otra vez. Me ponía a pensar en los conceptos que plantea Heidegger sobre la obra de arte. Sin embargo, para ser específicos, ese texto del origen de la obra de arte es de 1900, creo si no estoy mal, 74 y 74, 76, no recuerdo ahorita exactamente el año. Y tiene una postura que, visto desde otro texto que se llama Ser y Tiempo, ¿sí? Plantea la posibilidad de que sea la muerte, ojo con el concepto, plantea Heidegger la posibilidad de que sea la muerte la posibilidad o el estado por el cual se puede determinar qué elementos existen sobre la vida. ¿Sí? Entonces, pensar en la muerte implica determinar el fin de la existencia, ¿sí? Y plantear lo que significa determinar el fin de cada una de nuestras existencias, ¿sí? Hoy en día estamos pensando, por ejemplo, ya se han dado cuenta que hay como una intención de establecer, existe la intención de los pueblos de conocer qué es una guerra mundial y de los gobernantes de establecer los niveles de poder al mismo estilo que se planteó en la Primera Guerra Mundial. Establecer, entonces está Trump por acá, está el otro menganito por acá, Putin por acá, ¿sí? Es que algo que se asemejan son que la Primera Guerra Mundial fueron casi todas de imperios, todo fue imperio alemán, se bastó, y aquí se está asimilando lo mismo como el imperio yanqui y el imperialismo ya de Medio Oriente. Por ahí vamos, entonces el asunto, además los coreanos están por un lado, China ya dijo, no, aquí no me viene a hacer absolutamente nada, ¿se da cuenta? Entonces existe una intención. Entonces miren el problema tan grave en el que nos encontramos ahorita para poder tratar, por ejemplo, un texto que se llama El origen de la obra de arte. Establecer el concepto de obra de arte, no obra para la destrucción. ¿Y qué tenemos entonces por arte? ¿Sí? ¿Qué es el arte? Muy bien. ¿Qué es la belleza? Entonces, para cuando quieran tocar el concepto de belleza, ya le doy la palabra, tienen dos textos. Uno desde Humberto Eco, Historia de la Belleza y de la Fealdad. Historia de la Belleza y de la Fealdad. Y el otro, quiero que lo vean desde la literatura, a los que les encanta la literatura. Hay un texto de José Donoso que se llama El obsceno pájaro de la noche. Anoche estuve pegándole también la revista. El obsceno pájaro de la noche. Eso es de la literatura. Desde la filosofía y de todos esos procesos de interpretación. Entonces, Eco, Historia de la Belleza, Historia de la Fealdad. Ahora, intentar pensar qué es una obra, qué es una cosa, qué es arte y qué no es arte, es el tema de nuestra clase. Ahora sí, lo escucho. Pues, a la pregunta que usted dijo Hábleme de eso, que no le escucho. A la pregunta que usted dijo acerca de qué era belleza, se podría decir que la belleza sería algo subjetivo que también requiere un estado psicológico. Sí, continúe. Pues sí, la belleza es como algo acelerado y subjetivo, sí. Y la belleza varía. Según Sócrates, decía que la belleza cambia respectivamente al estado psicológico de la persona. No, despacio, ese pedacito no lo entendí. Respecto al estado psicológico que tenía la persona, ¿sí? Entonces lo que para mí podía ser hermoso, para otra persona no podía serlo, dependiendo de lo que pensaba y lo que sentía en ese momento. Entonces, es un concepto, la belleza es un concepto subjetivo, un concepto subjetivo.
¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué termina siendo la estética? Esas son preguntas de filosofía. ¿No? No, son preguntas de su materia de filosofía. ¿Qué es la estética en consideración de la belleza? ¿La estética puede transformar el etos? El etos, miren la pregunta que les estoy haciendo. ¿La estética puede transformar el etos? ¿Puede volvernos más apolíneos una posición estética? ¿O nos puede poner más, nos puede llevar un poco a una versión más estoica de nuestro estar ahí? Muy bien, hay dos posiciones, los estoicos, ¿sí? Y los apolíneos, ¿sí? Los estoicos regulados, establecidos, que mantienen una delimitación en la regulación, y los otros que están más hacia la mirada hedonista de la contemplación de la naturaleza. ¿Sí lo recuerdan? Sí, Lo estoico, lo apolíneo es todo lo contrario a lo estoico. Ok. ¿Sí? Entonces, la perfección está delimitada para los estoicos desde el cumplimiento de las reglas, desde el cumplimiento de una posición moral específica llevada a la perfección desde el individuo, y los apolíneos están posibilitando la observación de la naturaleza en la medida en que ellos determinan que la naturaleza es la fuente de la perfección, y por lo tanto hay que contemplarse y dejarse llevar por lo apolíneo. Eso está en un texto que se llama El nacimiento de la tragedia, de Nietzsche, ¿cierto? ¿Eso está ahí? Pero está ahí, en ese texto. Sí, pero está la postura política y dionisíaca. La dionisíaca pues es como la intuición, la locura, y el autorismo es más. Se inclina más por el mundo onírico. Pero Colli lo que hace es separar. Bueno, Colli es un teórico, analiza la obra de Nietzsche. En la versión de Colli se asemeja más a lo que usted está diciendo. Okay. La versión de Nietzsche sí es apolíneo onírico y dionisiaco intuitivo y locura. Perfecto, entonces no estamos tan lejos. ¿Se sienten perdidos? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo es el meme? Muy bien, vamos a ver cómo nos va con esto. Entonces, vamos a ponernos a buscar el origen de la obra de arte. Si necesitan textos de filosofía y algunos de literatura, con mucho gusto estoy disponible para hacérselo llegar. Filosofía. Heidegger. ¿Alcanzan a leer ahí? ¿O lo agrando un poquito más? ¿Ahí está mejor? ¿Listo? Entonces vamos a empezar párrafo por párrafo. Bueno, para que ustedes no se sientan desprotegidos en lo que refiere muy bien.
vamos a leer la primera línea. Entonces, por favor, ayúdeme en la intención de establecer qué dice la primera línea. ¿Alguien me puede ayudar en su lectura? Por favor. Bien, pueda, léame. Origen significa aquí aquello a partir de donde y por lo que una cosa es lo que es tal como es. Entonces, escriban esa primera línea. A ver si de pronto podemos encontrar, ojo, las pistas de lo que significa el origen. Recuerden que cuando empecé ahorita les dije que había que plantear en cierta medida la lectura de Heidegger desde la posición de la inexistencia, o sea que basados en la finalidad o en la extinción del ser, la extinción, ¿sí? La extinción o la muerte de la existencia. Pensar el origen es más sencillo que manifestar desde el origen la terminación de la existencia. Entonces son dos posiciones distintas, ¿me comprenden? Una posición en específico es determinar la lectura del origen desde la exterminación o la extinción del ser, y otra muy distinta, manifestar al ser desde su origen. Entonces, lean por favor la primera línea. En ese orden de ideas, lean por favor la primera línea. ¿Listo? ¿Tomaron la esa? Entonces, origen significa aquí aquello a partir de donde y por lo que una cosa es lo que es y tal como es. ¿Qué es algo y cómo es lo que llamamos su esencia? ¿Tiene que ver algo con los griegos esa posición? ¿Ah? No, otra vez, duro. Los filósofos estudiaban la esencia o buscaban la esencia de las cosas, ¿cierto? Esa es una posición bastante interesante en la medida en que no estamos desfasados en lo que determinaría la filosofía como la cosa y la esencia de la cosa, ¿sí? Muy bien. La pregunta por el origen de la obra de arte pregunta por la fuente de su esencia. La fuente de su... Entonces ya no estamos hablando ya no solamente de la esencia, sino también existe un concepto adicional que se llama la fuente de la esencia. Sí, la obra de arte, cualquiera que ustedes vean, tiene una esencia como tal en la medida que es palpable, observable, determinable a partir de la sensorialidad del individuo. ¿Sí o no? Hasta ahí vamos bien. Ahora, determinar la fuente de la esencia implica que ya no solamente está eso como tal, sino que existe unos prolegómenos que determinan que esa esencia está como está. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Es decir, un prólogo que determina la esencia de la obra de arte. ¿Bien hasta ahí? Muy bien. Según la representación habitual, la obra surge a partir y por medio de la actividad del artista
artista. Entonces ahí encontramos uno de los prolegómenos por los cuales la obra de arte sale a la luz. ¿Sí? Entonces, uno de los elementos por los cuales la obra sale a la luz es la actividad del artista. ¿Sí? No es lo mismo la piedra que está ahí, la piedra, que la piedra tallada como aparece en el desierto de la Tatacoa. ¿Se acuerdan del parque de Inque? ¿Sí? ¿No recuerdan? Bueno, entonces nos vamos a ir más lejos, nos vamos a ir para la Isla de Pascua. ¿Sí se acuerdan de las figuras de la Isla de Pascua? Una cosa es la piedra que está allá tirada, ¿cierto? Y otra cosa muy distinta es que la piedra tallada, ¿sí? O sea, que la cosa como cosa tiene una esencia como tal, pero la cosa como obra de arte mantiene otra esencia distinta a la cosa como cosa. ¿Me comprenden hasta ahí? Muy bien. Ahora, la pregunta por el origen de la obra de arte pregunta por la fuente de su esencia. Según la representación habitual, la obra surge a partir y por medio de la actividad del artista. Pero, ¿por medio de qué y a partir de dónde es el artista aquello que es? Entonces ya le damos la vuelta al asunto. Sí, está bien, está la obra de arte como tal. ¿Y cómo se puede determinar que alguien es artista a partir de la obra de arte? Ahí tiene otra pregunta, por favor, tome apunte. ¿Cómo determinar? Entonces ahí hay una pregunta de fondo muy heavy. ¿Quién me determina que alguien es un artista por el hecho de que exista una obra de arte? ¿Cómo determinar que esa obra de arte determina un resumen de la actividad del artista? Ahí hay otra pregunta. ¿Vamos bien? ¿Me están entendiendo lo que estoy tratando de mostrarles? ¿Alguien no ha entendido lo que estoy tratando de mostrar? ¿Sí? Estamos utilizando una mayúscula, querido. ¿Sí? ¿Sí? Estamos preguntando sobre el origen a partir de las preguntas. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna? ¿Han entendido lo que estoy tratando de decir? ¿Sí? Muy bien. Gracias a la obra, en efecto, decir que una obra hace al artista significa que si el artista destaca como maestro en su arte, es únicamente gracias a la obra. Es decir, que si estéticamente ese producto, ahí sí nos vamos a llegar a la corriente marciana, perdón. Producto, obra, desarrollo de la labor, ¿sí? Si ese fruto del trabajo, Marx, ese fruto del trabajo es estéticamente llamativo para el conjunto social que rodea al artista, implica que ese artista, ¿sí?, va a tener un proceso de reconocimiento que será a partir de la finalización de su labor o su trabajo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Estoy haciéndolo despacito para no tirarles una vez todo el pelo. El trabajo, ¿sí?, como forma de manifestación y de transformación de los objetos de la vida, son de posible representación, ¿sí?, y de posible reconocimiento
por parte de la sociedad. Eso es claro en todas las formas de existencia. Creo que en esto se basa que el arte es como un arte de manifestarse frente a una inconformidad de algo. Es lo que yo siempre entiendo. Eso hace parte de ese asunto. Ya cada quien, dependiendo si visualiza una obra, siempre le puedo yo mismo aplicarle la esencia del por qué está plasmada en ese arte. Vamos para allá. Ahora, darle la razón al por qué, ¿sí? ¿Sí? O tratar de justificar el por qué está hecha la obra de arte o por qué el artista realiza una actividad, son dos puntos distintos. ¿Sí? ¿Por qué está ahí? ¿Sí? Ahora, miren lo que dice. El artista es el origen de la obra. La obra es el origen del artista. Y ahí, entre una oposición y otra, está el concepto de estética como reconocimiento del objeto que ha traspasado sus límites de su propia esencia. ¿Me comprenden? Levante la mano quien no me entendió. Uno, muy bien. Uno, ¿qué más? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Podemos decir que el objeto se transforma por la labor del artista. ¿Sí? ¿Sí podemos decirlo así? ¿Sí? Pensemos en la escultura, pensemos en la pintura, pensemos. ¿Listo? No vamos a irnos por la música para no tratar de llevar el problema ahorita de las 4 L's. No, ¿sí? Ni los 5 N's. No nos vamos a ir por ahí porque ahí hay una diferencia fundamental en el concepto de comercio frente de comercialización de un producto cultural. Ahí no nos vamos a meter, ¿sí? Pero sí nos podemos meter en el plano esencial de la escultura, de la pintura, ¿sí? ¿Sí? Prácticamente en la escultura ahí es donde tenemos el asunto. Piensen en un tallador de madera o piensen en un tallador de piedra. El artista es el origen de la obra, ¿cierto? O sea, estamos de acuerdo de que hay un proceso de transformación de un objeto, ¿cierto? Ese proceso de transformación de un objeto es determinado a nivel estético, es decir, a nivel en lo que tiene que ver con la belleza y con la representación, ¿sí? Por una comunidad, ¿sí? Que rodea al individuo artista, ¿cierto? Al ser artista. De la misma forma, esa comunidad le da el reconocimiento al artista por medio de la obra, porque sin la obra el artista no sería. Perfecto. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ¿entienden esa tarea? Ahora sí repasemos de nuevo. ¿Sí? ¿Sí estamos bien en ese pedazo? Entonces, el artista es el origen de la obra en el proceso de transformación y la obra es el origen del artista. ¿Sí? ¿Hasta ahí quedamos claros? ¿En dónde está el proceso delimitante de cada una de las dos posiciones?